escritor Pablo José Hernández. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por la fiesta que es para mí poder estar acá, ¿no? Para nosotros también es un gusto poder conversar con usted, lo que ha tenido vasta experiencia respecto de nuestro distrito, que ha escrito ya 30 libros. Bueno, no solo de Moreno, lógicamente. Sí, hasta el momento 35 libros. 35. De Moreno concretamente 2. Moreno de mis amores, que es una pequeña novela basada en mis recuerdos de niñez y adolescencia en Cascallares, allá al ladito del manantial. Y después Nostalgias y Esperanzas, que es la historia ya de todo el partido de Moreno. Sí, que lo tenemos aquí ya en la mesa de trabajo, que fue presentado el año pasado. El año pasado lo presentamos por motivo de los 150 años desde que llegó el tren a Moreno, ¿no? Y esto es lindo, esto de poder consultar bibliografía propia en relación a nuestro territorio, a nuestros habitantes, a nuestro acervo. Un territorio tan rico, ¿no? Si por acá pasó, para exagerar un poco, todo el mundo. Sí, ¿no? Es decir, así nos sentimos los morenenses, como el centro. Claro, y desde el general San Martín hasta el general Manuel Belgrano, que estuvo acampando en Álvarez, nada más y nada menos que en el viaje donde iba a crear la bandera en Rosario. Hubo figuras importantísimas que vivieron acá, como Rodolfo Walsh, en Paso del Rey, nada más y nada menos que Víctor Heredia. Tormenta también es de... Es verdad, sí, la identificamos muchísimo. Y por ya supuesto, preparado el matecito, le cuento, así que allá en Cascallares, Florencio Molina Campos. Y particularmente la idea de conversar sobre lo rico de Pablo Hernández en su trabajo tiene que ver también con esto de la llegada del Día del Periodista. Y antes de meternos por ahí de lleno en esta anécdota, historia de Walsh, comentar porque no es ajeno, digamos, el escritor al tema periodístico, máxime cuando está escribiendo el relato y la historia de un distrito, donde se está consultando permanentemente fuentes y el conocimiento que adquiere a través de ellas. En el plano personal, a mí hay algo que me gusta mucho, que es lo que dijo con respecto a mi obra alguna vez un amigo. Me dijo, siempre que hay una nota periodística tuya, se nota que hay detrás un escritor. Pero siempre que hay una novela o un cuento tuyo, se nota que hay detrás un periodista. Y a mí me encanta eso de no poder separar los géneros del todo. Es decir, Nostalgias y Esperanzas, y es un libro de historia, pero si nosotros queremos, podemos leer cada capítulo independientemente. Es decir, sería algo así como una recopilación de notas que nunca antes habían sido publicadas en diarios. Se empezó publicándose todas Pablo, juntas en ¿y libro. cómo fue trabajar este último libro, Nostalgias y Esperanzas? Fue algo muy lindo y muy intenso, porque por un lado trabajé, por supuesto, con bibliografía, desde el libro clásico de Ocampo, ¿no? Los libros clásicos de Ocampo, tanto su primero sobre Moreno, luego sus 2 tomos, el libro que tiene sobre Paso del Rey, y un libro muy lindo que tiene sobre Molina Campos. También trabajé otra bibliografía, mucho me basé en la revista Mi Lugar. Creo que la historia de Moreno es la revista más importante, sin ninguna duda. Saludamos a Oscar Pasarelli, Oscar Pasarelli, trabajador incansable del tema de nuestras raíces. Sobre y nuestras todo, cosas. diría yo, de encontrarle la médula a lo popular. Es decir, Mi Lugar es una revista de historia escrita desde lo popular, desde los personajes más cotidianos, ¿no? Más allá incluso de su hermoso libro de fotografías y más allá de su poder como periodista, aquellos hechos del 2001 tan duros para toda la Argentina, pero también para Moreno. Y bueno, en el número siguiente a que habían ocurrido, los relató, pero a partir de un ensayo interpretativo, en Mi Lugar, Oscar Pasarelli, de una manera impecable. Esa fue una parte, la de los escritores. La otra es charlar con la gente, recorrer los distintos barrios, recorrer las localidades, hablar con los personajes de las localidades. Estuvimos en muchísimas partes. Y eso de llevar mucho tiempo también, ¿no? No solamente la escritura, sino cuando uno hace la recopilación de todos los datos que van a formar parte del libro. Y trabajo concreto me llevó más de un año de entrevistas. Me conversé con más de 500 personas, a veces en grupos, a veces en charlas personales, a veces con 20, 25, y a veces sin conversar, pero simplemente mirando, es decir, mirando, escuchando,
y uno encuentra lo profundo de Moreno y lo mejor de Moreno, ¿no? Lo mejor de Moreno naturalmente es su gente. Sí, sin duda. Y particularmente, Pablo, sobre esta relación que llega a tener Rodolfo Walsh con Moreno. Sí. Bueno, la relación que tiene Rodolfo Walsh con Moreno es un poco curiosa y un poco obligada. Es decir, Walsh desciende de una familia de irlandeses. Él nació en Choel Choel, en la provincia de Río Negro, sin embargo, en una posición económica relativamente buena. Su padre era capataz en una estancia, llegó a tener alguna chacra propia. Pero bueno, en ese periodo que se llama, o que lo llamó José Luis Torres, y después todos asumimos esa denominación, década infame, y bueno, quebraron muchísimos chacareros, quebraron muchísimas empresas en la Argentina, y el padre de Walsh no fue ajeno a ese derrumbe. Y entonces, ¿qué pasa? De alguna manera hubo que dividir la familia. Algunos hijos fueron con la abuela, otros fueron a colegios pupilos, y bueno, en este sentido, Rodolfo Walsh estuvo acá en el colegio Fay. Lo que los ingleses llaman Fay, y nosotros llamamos Fay. Sí. Es muy divertido eso, porque algunos que han tomado nota oralmente lo escriben Faji, y en rigor de verdad es F-A-H-I, pero nosotros lo llamamos hoy Fay. Existe el Instituto Fay y con otras características a lo mejor. Claro, sigue siendo un colegio que impresiona en la actualidad, porque de alguna manera en medio de esas hectáreas de campo impresiona ahora. Calculemos lo que habrá sido en la década del 30, cuando era todo campo a su alrededor. Lo que ha variado mucho es la forma de ser. Ahora es un colegio, digamos, común. Y antes era pupilo. En aquel tiempo tenía una parte de alumnos que iban solamente al colegio y otra parte que, en rigor, que eran los más pobres, que eran pupilos, es decir, vivían ahí, se quedaban a dormir ahí, vivían ahí. Y vamos a dejar por ahora el suspenso de cómo continúa la historia. Perfecto. Mientras le propongo, Pablo, compartamos con el resto de la gente la presentación de este video, de este tramo, de un video preparado por nuestro compañero de trabajo. La AAA son las tres armas. Es un video realizado por Cine de Base en el año 1979. Y esto tiene que ver particularmente con una tarea que se había dado en llevar adelante Walsh en una época sumamente crítica del país. Busquen allá. No hay nada, mi coronel. Vamos, llévela. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esa junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes y los que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte
a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración, donde no entra ningún juez, abogado, periodista o observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros, que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición, el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los 50 o 60 que lo hacían fueron a su turno secuestrados. De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en 10 días, según manda una ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana, el submarino, el soplete de las actualizaciones contemporáneas. La negativa de esa junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y a horas de la madrugada, con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga. Bien, y continuamos compartiendo tras el video realizado por nuestro compañero en la edición, en la preparación, pero lógicamente fue elaborado por Cine de Base. Hernández, ¿qué le sugiere ver esto que refleja alguna vez o de alguna manera parte de la historia de Walsh? Refleja parte de la historia de Walsh y en rigor yo diría las partes más trascendentes de la historia de Walsh. Walsh era un corrector de libros, trabajaba en la editorial Hachette. Walsh era un jugador de ajedrez en La Plata, alguien que sí había militado de joven, había militado en la Alianza Libertadora Nacionalista allá por el 44, 45, 46, con el padre Castellani, con Alicia Guren, con Ricardo Massetti, el que después fue el comandante de segundo. Es decir, estos nombres que a lo mejor a la gente joven le suena algo extraño nombrados juntos, pero bueno, esta gente que para ser esquemáticos a veces eran de derecha y a veces eran de izquierda, y en aquel tiempo eran simplemente todos nacionales que militaban conjuntamente. Durante el peronismo fue prácticamente muy tranquila la actividad de Walsh, no se dedicó a la política en sí. Pero cuando ocurren los fusilamientos del 9 de junio del 56, que se levanta el general Juan José Valle, fusilamientos que van desde el 9 al 12 en rigor, ¿no? Él
de alguna manera toma contacto de golpe con la realidad, porque él está jugando ajedrez en un club cuando empieza el tiroteo. Y no solo eso, cuando él se va a su casa, y su casa es peor que el club donde estaba jugando, porque por la ubicación que tenía había sido ocupado por militares, y hasta en la cocina de su casa había militares tiroteándose con la gente que era leal al general Perón, es decir, los que se habían levantado junto con Juan José Valle. Eso lo conmueve a Walsh, eso lo sacude. Él no sabía, ni tampoco quien estaba combatiendo contra la dictadura de Aramburu, Cogorno, que los dos tendrían mucho que ver con Moreno. Pero bueno, algún tiempo después alguien le dice a Walsh: hay un fusilado que vive. Ese fusilado que vive, en rigor después fueron varios más los que vivían, es Libraga, es uno de los fusilados en José León Suárez. Ese 9 de junio y hasta el 12 se fusilaron militares y obreros peronistas, y alguno que incluso ni siquiera era peronista, algún trabajador que estaba escuchando la radio, simplemente con otros muchachos que sí estaban ligados a ese levantamiento. Y bueno, ¿qué ocurre ahí? Ocurre que la vida de Walsh se transforma totalmente, y ahí le sale a fondo su vena periodística y su vena de investigar la justicia. Es decir, no era peronista Walsh en ese momento, pero lo sacude esta barbaridad. Y entonces él escribe ese libro, Operación Masacre, que empieza a escribirse precisamente como notas periodísticas. Hay un anticipo en la revista Propósitos de Leonidas Berleta, un hombre muy cercano al Partido Comunista, y otra vez, curiosamente, poco después, empiezan a publicar todas las notas en la revista Mayoría, que era una revista ligada al nacionalismo. Y bueno, Walsh se sentía cómodo en los dos lados, porque se sentía cómodo siempre que tuviera una página para poder explicitar la verdad y buscar la justicia, ¿no? Y cómo, teniendo en cuenta toda esta descripción de la personalidad, digamos, hacia dónde iba, o uno podía ver que iba hacia ese lugar Walsh, cómo vivió todo lo que fue la represión y esta etapa oscura de la historia argentina. Lo primero que le gustaba a Walsh era ser escritor. Le gustaba la novela policial, es un gran novelista policial. Por eso también creo que hay bastante cercanía con el padre Castellani. Cuando en el año 53 Walsh publica los 10 cuentos policiales argentinos, la primera antología que se hace sobre el cuento policial argentino, hay textos de Borges, hay textos de Castellani, hay un texto de Walsh. Pero estos fusilamientos le cambian la historia y nunca más volvería a ser el mismo. Incluso a su manera trata de alejarse de la literatura y de volcarse más a la militancia. Nunca logra abandonarla del todo. Y siempre es un gran periodista. Un gran periodista haciendo a veces notas, entre comillas, profesionales, como cuando trabajó en la revista Panorama, o haciendo notas más militantes, como esas, o como la actividad suya directamente periodística pero clandestina, con la carta a la Junta Militar, ¿no? Nada más y nada menos que Gabriel García Márquez fue quien dijo que es uno de los monumentos periodísticos de toda la historia, y tenía razón García Márquez.